su presencia, y Morena Huayacán, la organización de esta plática, y a mi amiga Araceli, por su intervención. Hizo Araceli una viñeta, un resumen estupendo del contenido general del libro. Yo me voy a concentrar en algunos puntos que quisiera transmitirle a ustedes, en el sentido de por qué me propuse escribir este libro y qué preguntas quise responder. La razón primera es esa indignación, ese dolor que inundó a millones de mexicanos durante años. De hecho, yo creo que tenemos una generación lastrada por este shock, esta experiencia total. Entre otras cosas porque, aunque, como diré de inmediato, el fraude tuvo aspectos muy astutos, muy elaborados, sin embargo, fue evidente que se había realizado el fraude, es decir, no pudo ocultarse, y hubo cinismo, todo esto que ha mencionado Araceli. Pero había preguntas fundamentales que hacerse. No voy a referir eso. Antes quisiera decir que había unas tres razones. Me agrego de una vez. La primera es que es la que indiqué, subjetiva, si ustedes quieren. La segunda es subjetiva y dramática, que es el costo del fraude. Es decir, no se trata de un acontecimiento que tuvo pocas consecuencias o consecuencias secundarias, no. En términos socioeconómicos son terribles. Es decir, en los primeros cuatro años de gobierno del señor Calderón, México engrosó 12 millones de mexicanos más a la pobreza. Con ese solo dato es como para que alguien se indigne y se preocupe y se pregunte cómo pudo ocurrir tal cosa. México, que cuando se entraron los panistas era un país del noveno lugar de la economía mundial, en el marco de la economía mundial, tomando en cuenta el tamaño de su economía, el Producto Interno Bruto, se derrumbó hasta el 14º lugar. Pero además México dejó de ser un país con un protagonismo muy importante a escala internacional, particularmente en América Latina, para convertirse prácticamente en un país irrelevante desde el punto de vista de las relaciones internacionales, cuando no en un país esquirol, un país lambiscón, haciendo el trabajo sucio de los norteamericanos, defendiendo las transnacionales respecto a las decisiones soberanas de los países latinoamericanos, como el reciente caso de Argentina. Es decir, en ese sentido, esto es una catástrofe. Y luego, en esos 4 años, fruto del fraude, otro fruto del fraude, el deterioro del tejido social en el país, el estallido de la violencia, de la delincuencia, un sacrificio casi azteca de 60.000 muertos, y seguimos contando. Anteayer la contabilidad fue más de 50 en un solo día, en una sola región. Así vamos. Y luego fenómenos tan terribles como la profundización hasta el extremo del abandono de sectores estratégicos para el país. Ya no hablé yo de los adultos mayores, porque eso es muy conocido, algo que a mí me sorprende que no causen verdadera alarma en todos nosotros. Y es que cada año, solo tomar en cuenta el caso de la UNAM para ilustrar, todos los años de los jóvenes que piden ingreso a la universidad, la UNAM en particular, la UNAM admite el 10%. Eso quiere decir que todos los años en México decidimos que el 90% de nuestros jóvenes queden excluidos de la posibilidad de estudiar. No es que un año ocurre eso y luego el año siguiente no, o baja, no, se ha mantenido en los últimos 10 años por lo menos, exactamente en el 90%. ¿Cómo puede tener futuro un país
el 90% de sus jóvenes no puede estudiar. Es algo increíble. Bueno, no quiero seguir haciendo el recuento. La tercera razón es porque esto que yo esbozo en este libro no es solo historia, es algo que late, es decir, es algo que puede repetirse, porque las condiciones para realizar un fraude similar a este están perfectamente dadas. Está el poder mediático en su mejor momento, el poder sobre la sociedad, están las instituciones, me refiero al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, llamado TRIFE, estructurados tanto por su personal como por su orientación para poder realizar exactamente la tarea que concluyeron en el fraude en el 2006. Por ejemplo, la gente cuando analiza el IFE dice, bueno, hay una mejoría respecto a los anteriores consejeros, que eran un horror. Entonces ahora tenemos algunos que son más o menos algunos académicos. Bueno, parece que hay una mejoría, pero es que el IFE no es un consejo, no solo es el Consejo General, sino que es toda una estructura burocrática nacional enorme, es un gran elefante, y que en sus estructuras intermedias, hasta llegar al último comité local de la estructura del IFE, en su mayoría mantiene el mismo personal que organizó la elección del 2006. Yo señalo en el libro el caso paradigmático, lo señalo porque, y además por su nombre, no podía quedar anónimo, el señor Solís, un maestro de Baja California que la señora se trae para el IFE, coloca a Uganda en la presidencia, coloca a este personaje, que es solo una ilustración, en una de las direcciones generales. ¿En cuál de las direcciones generales? La Dirección General de Organización Electoral. Es la encargada de organizar la elección y que incluye seleccionar, primero insacular, etcétera, a los funcionarios ciudadanos de casillas, y que incluye la sustitución de esos funcionarios en aquellos casos en que un ciudadano dice no quiero, no puedo, etcétera. Entonces hay que sustituirlo. Sabemos que hubo al menos 22.000 sustituciones hechas por este caballero, que en su mayoría colocó a maestros del CENTE vinculado al grupo compacto de la maestra Gordillo, que da como resultado un caso que pudimos documentar completamente, donde 500 casillas en Guanajuato, las 500 copadas por maestros del CENTE. Entonces, claro, cuando no va a haber resultado en estas 500 casillas, el resultado está lejos de la media. No sacó Calderón más o menos 35% y López Obrador 35,5% o 35 o 34%, en esa media de tercios, sino que en esas 500 casillas donde está registrado, tenemos la lista por nombre y apellido, a qué sección pertenecen del CENTE, en esas 500 casillas el resultado fue López Obrador 5%, algo por eso. Calderón 95%. Entonces, esa es la que tenemos documentada, porque algún valiente, creo que un par de valientes, una valienta y un valiente, desde el CENTE nos proporcionó la información. Pero esto fue la generalidad. Y además, en el IFE, estos personajes que estaban en las direcciones generales fueron nombrando a los funcionarios de más bajo rango hasta llegar al último escalón, de tal manera que es toda una estructura montada que no ha sido desmantelada, sino que ahí está. Incluso el señor Solís sigue siendo el organizador de la elección. Bueno, y para terminar este punto, porque me interesaba entender un poco y transmitir lo que pudiera yo entender al lector de dos fenómenos simultáneos: el fenómeno anglo y el fenómeno de la oligarquía
que se enfrentó a algo. Es decir, ¿cómo fue que algo se convirtió en lo que se convirtió? ¿Por qué? ¿Por qué algo se convirtió en lo que se convirtió? Eso no es gratuito, no es porque tiene ganas, sonríe, además tabaqueando, se come las heces, no. Es por lo que yo narro, creo, muy sintéticamente, a partir de ciertos casos, en la primera parte. Y en esa primera parte se analizan ciertos acontecimientos, particularmente uno ya olvidado, que es el del paraje San Juan, porque se lo ganó, le ganó la prensa el caso del Encino, que condujo a la acusación de llevar al desafuero, al intento de desafuero. Pero el paraje San Juan es muy emblemático porque muestra una contradicción entre un gobernante frente a la justicia, que era insólito y una gran novedad. El punto radica, simple y llanamente lo resumo, para ahorrar tiempo, en que ante la demanda constante contra el gobierno de López Obrador por parte de supuestos propietarios que crecían como hongos en toda la ciudad, reclamando indemnizaciones, a uno se le pasó la mano y pidió indemnización y la obtuvo del tribunal, para que el gobierno del Distrito Federal le pagara la friolera de 1.800 millones de pesos, es decir, 180 millones de dólares de la época. Cuando López Obrador examinó el caso, inmediatamente llegó a la conclusión que evidentemente aquello era un fraude. Y ni el tipo era propietario, y además había un montón de personajes involucrados en la construcción del fraude. Esto se había convertido en una especie de industria que estaba llevando, decía un funcionario, a la quiebra al gobierno del Distrito Federal, porque iba a tener que usar el presupuesto del gobierno del Distrito Federal para pagar a estos demandantes triunfantes. Triunfaban porque estaban coludidos con abogados dedicados a estas transacciones, que al mismo tiempo eran senadores y al mismo tiempo eran dirigentes de partidos, y que estaban relacionados a su vez con funcionarios corruptos internos en el Distrito Federal, que finalmente fue barriendo López Obrador, pero que lograban además obtener la sentencia porque también estaban coludidos con los jueces. Y López Obrador dice: no pago, esto crea un gran escándalo. Esta que ahora le llamamos oligarquía, usando a sus personeros, a sus medios, etc., logró crear una gran campaña nacional, presentando por primera vez a López Obrador en un estigma que se prolongaría hasta el día de hoy. López Obrador como enemigo de las instituciones, antes de aquellas escaramuzas ya durante el proceso postelectoral, háganlo como enemigo de la ley, alguien que se sitúa por encima de la ley, que quiere situarse por encima del derecho, que es intransigente, etcétera, etcétera. Finalmente el asunto llega a la Suprema Corte de la Justicia, porque lo solicita el gobierno del Distrito Federal, y mientras la Suprema Corte decidía, pidió el gobierno del Distrito Federal que hiciera un pequeño examen de los archivos de la reforma agraria. Y estaban parsimoniosamente revisando los funcionarios de la Secretaría de Reforma Agraria el asunto, cuando de repente encontraron un documento que indicaba que el terreno en disputa era propiedad de la nación. Arcipreste, como en la película de Woody Allen, robó, huyó y pescaron, y huyó hacia Cuba. ¿Con quién cree que se fue a huir a Cuba? Una humada. Es muy probable que incluso en el mismo avión se refugió en Cuba, y ya conoce la historia. Luego Cuba los envió de nuevo de regreso para acá y ambos fueron a dar a la cárcel. Pero cuando se llegó a este desenlace, los que habían estado haciendo campaña durante meses, tres meses, para crear esta imagen de López Obrador, simplemente, al saberse la verdad, callaron y jamás volvieron a hablar de lo que siguieron hablando permanentemente entonces, sin todavía usar la formulación. Es que en esta fase previa al 2006, y con estos casos, este grupo se dio cuenta de que López Obrador se proponía varias cosas en serio: ir contra la corrupción, proponer una nueva forma de gobierno y de relación con la sociedad que no se había planteado antes. Es decir, un gobierno anticaín, un gobierno que se preocupaba por el hermano, por el otro, y que empezó a establecer estos programas novedosos que ya ustedes conocen,
que exigía una nueva concepción de una nueva práctica de la justicia, etcétera, etcétera. Con todo esto, este grupo llegó a la conclusión de que, en efecto, López Obrador era un verdadero peligro para sus intereses. Y esto luego se convirtió en el proceso electoral en un enemigo para México, porque claro, que se obliga a creer que ella es México. La universalizó. Todo esto, responder esas preguntas, aclarar estos puntos, fue muy punto de partida. Después, en relación con el fraude mismo, tenía yo varias preguntas. La primera es, ¿hubo fraude? Y si hubo fraude, ¿cómo lo hicieron? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Qué procedimientos usaron? ¿Qué fallas, qué grietas en el sistema electoral, en el sistema de los partidos políticos, incluyendo de la coalición por el bien de todos, es decir, la coalición de izquierda, etcétera, permitió que este fraude pudiera realizarse? Esas son las preguntas que yo tengo para responder en el libro. Y resumo, a partir de la elaboración del libro, de sus resultados, que si logro definir qué pregunta ya no es válida y qué pregunta sigue siendo válida, pero condicionada, me sentiría satisfecho. Si al leer ustedes esto llegan a la conclusión de que ya no, a partir de esa lectura, ya no se puede hacer la afirmación en el sentido de que no hubo fraude, yo me siento satisfecho. Tengo la presunción, espero que ustedes la confirmen con su lectura, de que a partir de la acumulación de evidencia, una tras otra, y una cada vez más poderosa, más fuerte que la otra, es imposible sostener hoy que no hubo fraude. Entonces la pregunta que sigue siendo válida, pero condicionada, es ¿qué tan sólidas son esas pruebas? Podemos discutir las pruebas y por supuesto yo estoy dispuesto a que discutamos las pruebas. De hecho, ya hubo una discusión de las pruebas, está en el libro, porque conforme nuestros científicos iban sacando estas pruebas tan poderosas, los acólitos del sistema y sus representantes en el mundo académico, en el mundo científico, elaboraban una contraprueba, es decir, una respuesta. Yo las incluyo, porque no se valdría que yo solo ponga las pruebas que dicen que hubo fraude y no incluyera aquellas que decían que no, e intentamos refutar la prueba. Y entonces refuto las pruebas, o intento utilizar las refutaciones que construyeron los científicos para echar abajo las contrapruebas oficiales, ¿no? Pero en ciencia nunca se puede decir esto es definitivo de absoluto. Eso es contracientífico. Lo que se puede decir es, son pruebas tan sólidas que no hay hasta el momento contrapruebas. No hay posibilidad, con los conocimientos y con los datos que tenemos actualmente, hacer una reputación de estas pruebas. Son tan convincentes y tan dramáticas por la forma en que se hicieron, etc., que cualquiera que las lea, tengo algunos test de algunos amigos que eran escépticos, lo dieron y dijeron cambio de opinión, y me gustaría que ocurriera con ustedes. Si no, me llaman por teléfono. No puedo detenerme en las pruebas, son decenas de pruebas, y yo hice una selección, además, fue muy abundante. ¿De dónde surgieron estas pruebas? Surgieron de un fenómeno que es casi milagroso en México. El hecho de que por primera vez se fue conformando una comunidad académica que no había sido planeada. En este proceso hay muchas, de esto que llamó Merton en su momento, en su libro clásico, acontecimientos imprevistos o algo, una fórmula así. Es decir, empezaron cada uno individualmente, conforme iban avanzando se comunicaron y se fue formando una comunidad académica, una comunidad científica, estudiando el tema del fraude. Pero fue en el camino, en el trabajo, comenzó a las 7 de la mañana del día 2, 7 de la mañana, 25 minutos, cuando Mochán, desvelado, claro, lo había estado viendo toda la noche,
los resultados que iban saliendo del PRE, se sienta de nuevo en su computadora y escribe un correo a un amigo y le dice: ¿esto no puede pasar como está pasando o yo soy paranoico? Ahí comenzó una verdadera batalla por construir pruebas para demostrar estos acontecimientos fraudulentos. Las pruebas son extraordinariamente ingeniosas. Es decir, yo estoy sorprendido de la calidad de nuestros científicos, sobre todo estos científicos de la llamada ciencia dura, me refiero a las ciencias naturales y exactas. Son científicos que vienen de la física, es decir, que trabajan en la física, en la biología, en matemática, estadística, etc. Gente que no tenía posicionamiento político, no era gente de izquierda, en el sentido de que, como todo gente de izquierda, hace algún tipo de manifestación y de acción, lo revela como tal, ¿no? Eran científicos de cubículo, por decirlo así, ¿no? Y ocurre lo que yo lo narro a partir de Sartre, el fenómeno extraordinario, que es casi un milagro también, milagroso fenómeno, en que un científico se convierte en intelectual. Como ustedes saben, Sartre ha insistido mucho en que hay una confusión. La gente supone que si alguien es un científico, es un intelectual. Y Sartre dice: no, usted puede ser un físico, puede ser un sociólogo, un antropólogo, sobre todo un antropólogo, pero eso no lo hace, eso no lo hace un intelectual. Es decir, una cosa no lleva necesariamente a la otra. ¿Qué es un intelectual? Dice Sartre. Un intelectual es el que, haciendo su trabajo como científico, descubre una contradicción entre los principios universales, estas grandes normas que pueden llegar a constituirse en ley, que busca el científico, y los intereses particulares, la particularidad de la universalidad. Cuando un científico descubre esa contradicción y, en segundo lugar, no se la guarda, sino que la saca a la opinión pública y denuncia esa contradicción, entonces se convierte en un intelectual. Es decir, un físico no es un intelectual. Un intelectual que se convierte, un físico se convierte en intelectual es un físico que trabaja en energía atómica, descubre la contradicción entre el descubrimiento del funcionamiento del mundo físico en este campo, y una vez que lo descubre la contradicción de estos avances, ¡pum!, la aplicación de la energía atómica, por ejemplo, para la construcción de bombas atómicas, etc. Y entonces, conociendo esa contradicción, sale a la calle, sale a la palestra, sale a la polis, a los lugares públicos, y denuncia esa contradicción. Entonces, ese es un intelectual. Eso es lo que pasó con estos físicos, con estos astrofísicos, biólogos, que de repente se convirtieron en intelectuales en el mejor sentido del término. Enfatizo eso porque luego voy a contrastar con los que no hicieron esto, sino todo lo contrario, ¿no? Es parte también fundamental del análisis de esta etapa. Estas pruebas salen entonces de estos científicos. Lo que yo hago entonces es utilizarlas para articular un discurso con estas pruebas concretas que hacen un discurso del fraude que se va construyendo poco a poco. Yo quisiera llamarle la atención a ustedes sobre dos bases, porque habitualmente cuando hablamos del proceso electoral y sobre todo de la petición de reconteo, voto por voto, casilla por casilla, pensamos erróneamente, por ejemplo, que la demanda de voto por voto, casilla por casilla, es una demanda, digamos, popular. O para decirlo en términos en que lo pensaban y lo decían los oligarcas de este país, es una rijosa propuesta de unos rijosos grupos que andan vociferando en la calle o que se reúnen en el
los progres de hoy se reúnen en el Zócalo. Pues no, la demanda de voto por voto, casilla por casilla, si bien estaba en las calles, quienes la tomaron y la fundamentaron fueron los científicos. Todos los trabajos de los científicos, estoy hablando del mes de julio todavía, concluyen en exactamente la misma propuesta, sin que se pusieran de acuerdo entre ellos. Dado lo que he descubierto, es imposible definir un ganador y por tanto la única salida a esta situación es el recuento parcial pero representativo o el recuento total, es decir, voto por voto. O sea, no es solo la demanda de alguien en la calle diciendo quiero voto por voto, casilla por casilla. Es sistemáticamente la conclusión de los mejores trabajos científicos elaborados en este país, que decían casi como un mantra al final: hay que recontar, si no recontamos no podemos saber quién ganó. Por tanto, este es el primer punto que quiero llamar la atención. Los oligarcas decían, ustedes están planteando, estoy hablando todavía del primer mes después de la elección, están planteando que se recuenten los votos, pero no dan pruebas de fraude. Esto es muy importante, porque en el primer mes del trabajo científico no se hicieron pruebas de fraude. No hay pruebas de fraude. ¿Pero por qué no hay pruebas de fraude? Porque para demandar el recuento, voto por voto, casilla por casilla, no hay necesidad de la hipótesis de fraude. La única hipótesis que usted requiere para pedir en esa primera fase que se recuente es que no hay posibilidad de definir un ganador con los datos que nos dan el IFE. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los punteros era en ese momento cerca de un punto porcentual, punto y pico. Recuerden que luego se fue reduciendo hasta llegar al famoso 0,56. Es decir, una distancia casi etérea, ¿no? O sea, como una distancia metafísica, algo tan pequeño que... y si usted tiene una diferencia de ese tamaño y tiene un campo de incertidumbre, de votos que no sabe de quiénes son, que no solo duplica, sino que triplica, sino que es 10 veces más que la diferencia entre estos dos, usted no puede declarar que este señor A ganó a B, porque tiene usted por otro lado 1,5 millones, cerca de 2.800.000 votos que no se sabe de quiénes son, si son de A o son de B, o no son de ninguno de los dos. Entonces, había que aclarar primero las dudas antes de definir un ganador. Por tanto, puesto que toda la información derivada de las investigaciones científicas probaban que había un campo enorme de incertidumbre que impedía lograr el principio de certeza constitucional, en consecuencia, para lograr la certeza necesitábamos primero resolver las dudas respecto a ese campo de incertidumbre, definir de quiénes eran esos votos, y una vez definido eso, entonces proceder a definir un ganador. Pero eso lo usaban estos amigos intelectuales de derecha o de centro-derecha, como gusta uno decirse, socialdemócratas, para decir, pero es que ustedes están pidiendo recuentos sin fraudes. Además, por más que se les explicó esta lógica, la entendieron, no porque fueran poco inteligentes, sino porque no querían entender. Ellos tenían... yo digo una frase en el libro que creo que resume esto, es que no era momento de dudas, era momento de cerrar filas para este grupo. Cerrar filas alrededor del régimen, eso es lo que quisieron. Pero a partir de agosto, es decir, a partir de que termina más o menos el primer mes de los comicios, inicia, desde antes mezclado, pero bueno, marcar una línea, inicia una verdadera tormenta de pruebas que decían dos cosas. Lo que nosotros llamábamos errores en la primera fase, ¿no? Errores aritméticos, errores computacionales, como esos errores increíbles, de que la votación, por ejemplo, durante el PEP no empieza en 1,
sino que para López Obrador empieza en menos 50.000 votos y la de Madrazo en menos 50.000 votos. Y luego, cuando va el proceso, hay un momento en que hay casillas en que el candidato X saca 6.000 votos. Cuando ustedes saben que no podía sacar más de 700 y tantos. Y otro sacaba, en esa misma etapa de locura del IFE, menos 5.000 votos. Bueno, aquello era verdaderamente, al margen de todas esas tonterías, fruto de la incompetencia del IFE o de su malicia, el hecho es que todo eso que aparecía como errores aritméticos, errores de los que llenaron las casillas, anomalías, errores de cómputo, no eran tales. Que, por ejemplo, los errores eran errores, pero que tenían una particularidad casi antropomórfica, ¿no? Eran como errores demasiado humanos, porque tenían la particularidad de que los errores tenían la tendencia a perjudicar más a AMLO que a Calderón. Entonces no eran errores al azar. Por ejemplo, cuando se equivocaban, hay un trabajo maravilloso a partir del caso de Guanajuato, pero lo extiende este colega a escala nacional, donde se muestra que en efecto un alto porcentaje de la casilla, al llenar los miembros de la casilla las actas, cometían errores, ¿no? Bueno, errores humanos, es normal que haya errores. Pero primero, la proporción, el porcentaje de errores era enormemente alto. Primer problema. Pero todavía no puede ser. Bueno, es que los mexicanos están muy fallosos últimamente cuando cuentan. Bueno, está bien. Pero había una que esa sí ya no se podría dejar pasar como no maliciosa. El hecho de que cuando se equivocaban los de la casilla, se equivocaban más con los datos de AMLO que con los datos de Calderón. Con lo que él concluía, los datos de Calderón están complicados, son difíciles de contar. No son difíciles de contar, son tan fáciles de contar como los otros. Lo que ocurre es que esos errores tenían intención política, ¿no? Y así por el estilo, que los errores que aparecían como errores de cómputo o incompetencia del IFE no eran tales, sino que formaban parte de un programa bien concebido, previamente organizado, para hacer una defraudación en los dos niveles. Como ya lo avanzó Araceli, el punto central, esto no es la novela del libro, pero yo lo enfatizo quizás un poco más que los demás, incluyendo a la dirección de la izquierda democrática hoy, incluyendo a AMLO, que no se acaban de convencer de que tan importante es el fraude a nivel de ras de casilla, es decir, el fraude de la antigüita, con toda la picareca mexicana fraudulenta, del patrón loco y el carrusel y todas estas cosas que ustedes conocen, sino que igual o aún más importante es el fraude cibernético, el segundo nivel. Porque en efecto el resumen del fraude es que se hizo todo esto a la antigüita. Se le quitaron, según el cálculo que llevamos, alrededor del 3.5% de puntos, a López Obrador en la primera fase, la fase, digamos, tradicional, el fraude hecho a mano, como diría un colega. 3.5. Pero fíjense ustedes que, perdón, 2.5. Pero fíjense ustedes que cuando ya llega toda la información al IFE, hacen sus cuentas, resulta que López Obrador seguía ganando. Aún así seguía ganando. Seguía ganando por cerca de 4 puntos. Entonces, entró el plan B, que fue el fraude cibernético. Y aquí hay una novedad, que cuando me salió la ley se quedaron muy perplejos. No la descubrí yo, la descubrió un científico físico, por cierto, también del Instituto de Física, que trabaja en Querétaro, Roberto Rochán, de que una vez con este grave problema que tenía esta oligarquía, de que ya hicimos todo en el terreno,
Y cuando hacemos el cómputo resulta que sigue ganando este peligro para México. Tenemos que hacer algo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos dos opciones. La opción que la izquierda supone que tiene que ocurrir. De los votos de Calderón, de López Obrador, se pasan votos a Calderón. Es el sentido común de la izquierda, ¿no? O el sentido común de cualquiera que se siente en una situación como esta. Pero los que elaboraron el fraude en esto fueron muy astutos y decidieron seguir otra línea. Y el fraude se hizo no quitando votos a López Obrador, sino quitándole votos a Madrazo. Resulta que Madrazo, en todas las encuestas, hasta las últimas realizadas antes de que estuviera prohibido hacer más encuestas y difundirlas, tenía en las encuestas, en promedio, tomando todas esas que se llaman las reconocidas, alrededor del 27%. En el cómputo del IFE, el caballero Madrazo, el superatleta, salía con 22 puntos y pico de votos. Y ese fenómeno, ¿pero por qué? Debo decirles que en general las encuestas con las encuestadoras, con excepción de dos, Ulises Bertrán y Gea Isa, que siguen haciendo encuestas diciendo que el señor Peña Nieto le lleva como 5 años luz al siguiente, y que además no importa que haya una catástrofe cósmica, él sigue llevándole 5 años luz al siguiente. Esas mismas fueron las dos únicas que se salían de la norma. Todas las demás encuestas daban en promedio 27% a Madrazo, alrededor del 30-31% a Calderón y alrededor del 36% a López Obrador en primer lugar. López Obrador en primer lugar. Yo tomé 10, 15, ¿cuántas? No sé, 12 de las más reconocidas, hice un cuadrito y ahí se ve claramente cómo predomina en todas las encuestadoras esta proporción: 36 en primer lugar López Obrador, 32, 31 Calderón, 27 Madrazo. Sin embargo, eso es transformado, porque en el resultado final Madrazo aparece con 22. Prácticamente no tocaron los votos en el mundo cibernético de López Obrador. Los que tocaron fueron los de Madrazo. Le quitaron 4 puntos a Madrazo y lo pasaron a Calderón, que subió y prácticamente empata a López Obrador, y con un pellizquito a lo de López Obrador para acá hizo la pequeña diferencia del medio punto porcentual. Así lo hicieron. Esto es importante y sorprende a la gente porque no parece lo esperado, pero nos permite entender la mecánica del fraude, porque lo que hicieron esta parte del fraude, la parte superior, digamos, virtual, postmoderna del fraude, yo creo que se hicieron preguntas: ¿qué nos convendrá? Para empezar, era más complejo hacerlo de otra manera, pero consideraron las ventajas. La primera ventaja fue política, en el sentido de que al bajar tanto el pobre Madrazo, el madracismo en el PRD entró en una depresión, en el PRI que entró en una total depresión, se sintió aplanado, humillado. Y recuerden el principio de aquel